Otro de los grandes clásicos del MIR, sin ningún tipo de duda, es tratamiento de la infección por Mycobacterium tuberculosis. No de la infección latente, sino del paciente con una tuberculosis activa, ya sea pulmonar o afecte a cualquier órgano. Antes de entender o de comentar las diferentes pautas y enfoques que hay acerca del problema, es fundamental conocer el siguiente concepto. En un paciente infectado por Mycobacterium tuberculosis, con una tuberculosis activa, existen genéricamente dos grandes poblaciones de micobacterias, dos subpoblaciones. La primera es una subpoblación que está metabólicamente muy activa, con una tasa reproductiva muy alta. Esta es una subpoblación que es altamente sensible al uso de antimicobacterianos, y por el contrario existe una subpoblación que está con una tasa metabólica muy escasa, cercana a lo que podríamos denominar una especie de latencia y que es mucho menos sensible. Este fenómeno explica el por qué tenemos que utilizar pautas de tratamiento muy largas y de la siguiente manera. Inicialmente utilizaremos pautas que combinan 3 o más fármacos de inducción. ¿Por qué? Porque modelos matemáticos demuestran que el uso de 3 fármacos activos frente a las bacterias con replicación tasa muy alta hace prácticamente imposible que se seleccionen resistencias. Es decir, 2 meses con 3 o más fármacos activos frente a las micobacterias con tasa de reproducción muy elevada hace prácticamente imposible, matemáticamente demostrable, la selección de resistencias. Concluidos los 2 meses, mantendremos durante 4, 6 o el tiempo que consideremos oportuno, según el paciente, tratamiento con 2 fármacos en condiciones estándar. ¿Para qué? Para actuar contra esa subpoblación con tasa metabólica más baja y menos sensible a la acción de antimicobacterianos. En situaciones estándar habituales de sensibilidad estable frente a todos los antimicobacterianos sin resistencias primarias, la pauta habitual es la siguiente: tratamiento de inducción con isoniazida más rifampicina más piracinamida durante 2 meses, y después de esta fase de inducción mantenemos isoniazida más rifampicina durante 4 meses, para un total de 6. Esta es la pauta clásica que todo el mundo debe saber y que nadie debe olvidar. Y a partir de aquí aparecen una posibilidad de múltiples variaciones. La primera, en determinadas circunstancias tenemos la posibilidad, o pensamos en la posibilidad de que de entrada haya una mayor tasa de fracaso terapéutico. ¿Por qué? Pues habitualmente pensamos que puede haber un mayor fracaso terapéutico cuando sospechamos que haya resistencia de entrada de la micobacteria a alguno de los antibióticos que empleamos habitualmente. Por ejemplo, en aquellos casos que suceden en comunidades, supongamos Madrid, donde hay una resistencia primaria a isoniazida mayor al 4%, de cada 100 casos que tratemos así, 4 serán ya resistentes, con lo cual estaremos haciendo únicamente terapia con 2 fármacos. Por ello, en aquellas comunidades, las que sean, en aquellos contextos epidemiológicos, lugares en los cuales sepamos, por registros epidemiológicos de años previos, que hay una alta tasa de resistencia primaria a isoniazida, empezaremos no con 3, sino con más fármacos, como ahora veremos. Por idéntico motivo, he dicho Madrid antes como ejemplo, pero Madrid no es un ejemplo de comunidad con resistencia mayor al 4%. Por ejemplo, en pacientes latinoamericanos, en muchos países de Latinoamérica hay una tasa de resistencia primaria a isoniazida mayor al 4%. Por eso, un paciente latinoamericano que pueda llevar aquí 1 o 2 años con una tuberculosis activa, debemos considerarlo como alta probabilidad de resistencia primaria a isoniazida mayor del 4%, con las implicaciones que esto conlleva. Tercero, inmigrantes de Europa del Este. Hay que hacer idéntica consideración que para inmigrantes latinoamericanos. Cuarto, en aquellos casos en los cuales existan infecciones en órganos santuario, en tejidos en los cuales
las micobacterias se acantonan y los antimicobacterianos difunden mal, como puede ser el sistema nervioso central o los huesos osteoarticular, podría plantearse de entrada utilizar más fármacos y durante más tiempo. ¿Por qué? Pensando en que se pueden alcanzar en el foco de interés niveles subóptimos de los fármacos y mayor probabilidad de fracaso terapéutico. Por último, ponemos aquí en pequeñito HIV y miliar. Y ahora explicaremos por qué. Pues bien, en estos supuestos parece razonable utilizar pautas de inducción de 2 meses con 4 fármacos que habitualmente son isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol durante 2 meses. Añadimos un cuarto fármaco, etambutol, y los siguientes 4 o 7 meses dejamos isoniazida más rifampicina. Bien, en el caso del HIV no está claro. Es decir, a día de hoy no hay ninguna metaanálisis, ningún estudio comparativo, prospectivo, aleatorizado que permita afirmar que tratamientos con 4 fármacos de entrada durante más meses son superiores a pautas estándar de 2 más 4. No hay ninguna evidencia que parta de metaanálisis ni estudios comparativos, prospectivos, doble ciego. Nadie ha demostrado que sean mejor. Idéntica consideración puede hacerse para la infección del sistema nervioso central u osteoarticular. Está en muchos textos y se comentan en casi todas las revisiones que en esos casos parece razonable, o los expertos opinan, que se debe utilizar pautas más largas, tratamientos de hasta 9-12 meses con pautas de inducción de 4 fármacos, 3 o 4 fármacos. Bien, eso parte de la opinión de los expertos. No hay ningún estudio doble ciego, comparativo, prospectivo, ni ningún metaanálisis que permita tener una evidencia fuerte de que esto es verdad. Nadie lo ha demostrado. Se asume única y exclusivamente en función de la opinión de los expertos. Sin embargo, en este caso, el de resistencia primaria isoniazida mayor del 4%, sí que está demostrado y sí que está claro que en estos casos, Latinoamérica, Europa del Este, comunidades con resistencia primaria mayor al 4% de isoniazida, hay que empezar por una pauta de inducción de 4 fármacos y posteriormente una de consolidación de 4 o 7 meses. Siempre estamos obligados, en España a día de hoy, ante un caso de tuberculosis, a cultivar la cepa de Mycobacterium tuberculosis y hacer un estudio de resistencias. ¿Por qué? Porque si yo tengo un señor, por ejemplo, de Honduras, con una tuberculosis, al que empiezo con 4 fármacos, sospechando que pueda tener una resistencia primaria alta, o un ucraniano, cultivo la micobacteria y a los 15 días, 3 semanas me dicen, mira, es sensible a todo, no hay resistencias primarias, consideraré el caso como un caso estándar y pasaré a esta pauta, ¿de acuerdo? Pues esto es todo tratamiento de tuberculosis. En principio debéis saber bien sabida la pauta estándar de isoniazida, rifampicina, piracinamida 2 meses e isoniazida, rifampicina otros 4, esa todo el mundo la debe conocer. Debéis conocer las indicaciones para hacer tratamiento con 4 fármacos de inducción, que la acabamos de comentar. Debéis recordar que en el HIV, en infección ósea, osteoarticular y en sistema nervioso, nadie ha demostrado que pautas de 4 fármacos y más largas sean mejor, sino que lo poquito que se sabe parece simplemente derivar de la opinión de los expertos y nunca en base a estudios prospectivos doble ciego. Y simplemente comentar como último matiz que cada vez hay más gente que opina que se debería empezar con una pauta de inducción de 4 fármacos, independientemente de la situación del paciente, pendiente del estudio de antibiograma. Pero bueno, eso es todo.